Hoy en esta tarde te quiero contar la primera parte de la historia, Venganza Implacable. Si quieres escuchar más historias de este escritor, te invito a que pases por su canal, Abismos y Lamentos, y te suscribas a este. Gracias. La tarde caía y el sol en el horizonte se dirigía hacia su ocaso. Yo me entretenía haciendo corralitos con palitos de ramitas secas y un trozo de hilaza roja que me había dado mi madre para que yo jugara. A la distancia, la mujer que me dio la vida me observaba desde su asiento y sonreía. Desde donde estaba sentada, abordando un pequeño mantel, divisaba que a veces se tocaba el vientre. Yo sabía que en unos meses iba a tener un hermanito. Donde, de repente, los cascos y los relinchos de unos caballos rompieron la tranquilidad. Surgieron de entre los arbustos un par de jinetes. El resoplido de las cabras y borregas que cuidábamos nos puso muy alertas. Los animales se agruparon expectantes, observando cómo los desconocidos se acercaban hasta nosotros. Tuve miedo y empecé a temblar, pues solo éramos dos seres indefensos. Los tipos tenían aspecto de dudosa calaña. Sus ropajes mugrientos parecían de vaqueros, vestimenta que nunca habíamos visto en la región. Creo recordar que rondaban los 30 y tantos años. Sus rostros mal encarados reflejaban dureza y crueldad. Noté que uno de los fulanos clavaba la mirada en el cuerpo de mi mamá. Ella se sonrojó al percibir la lujuria en los ojos de aquel sujeto y se incorporó de inmediato. Yo me hallaba unos cuantos pasos atrás y me fijé que uno traía una soga en su mano izquierda. Era de barba abundante y descuidada. El corazón se me aceleró cuando el otro rufián se dirigió hacia la asustada mujer que miraba angustiada. Antes de correr hacia mí, una mano tosca la alcanzó del cabello y la jaló con brutalidad. Sus gritos alteraron al ganado, que arrancó despavorido. Pero de atrás surgió nuestro perrito chivero, envalentonado, dispuesto a defendernos de los forasteros. El animalito se aproximó hasta los desconocidos. Era un pastorcito alemán de apenas 2 meses. Jamás voy a olvidar cómo gruñía con bravura, queriendo evitar las perversas intenciones de los intrusos. Por desgracia, de pronto se oyó una detonación que resonó lúgubre en aquel paraje donde nos encontrábamos, situado cerca de nuestra parcela. Los caballos piafaron nerviosos, y mis lágrimas de niño empañaron mis ojos al ver agonizando al pequeño guardián. Había perdido la batalla ante los desalmados. ¿Para qué sacas la fusca? No era necesario que tronaras a la fierecilla esa. De una patada le hubieras espantado, le reclamó molesto el canalla que forcejeaba con mi pobre madre. Advertí que sus labios babeaban, parecía un monstruo queriendo devorar a su presa. Tú tienes la culpa, Rutilio. Si solo veníamos a llevarnos un chivito para calmar esta hambre, replicó enfadado el otro. ¿Y qué esperas? Que no lo agarres, Lupercio. Yo, por mientras, me como a esta hembra que se ve sabrosa. Al escucharlo, me estremecí. A mis 7 años no entendía bien la expresión, pero sabía que mi mamita peligraba. Tú siempre de ganoso. Algún día te van a venir reventando por eso, dijo el barbón moviendo la cabeza mientras se retiraba unos cuantos pasos, buscando algún cabrito para alzarlo. A ver, chula, ¿en qué íbamos?, inquirió el bandido apretujando a mi mamá, tratando de besuquearla mientras ella intentaba separarlo sin conseguirlo. La verdad es que mi madre era muy bonita. Su belleza serrana opacaba las flores del campo, pues apenas había cumplido las 25 primaveras. De pronto, alguien, un campirano de 29 años, apareció empuñando un hacha. Su semblante dibujaba temor mezclado con furia. Era mi padre, que quizás había escuchado el tiro, los chillidos del perrito y los gritos de mi madre. Él se había quedado cortando algunos postes en la ribera del arroyo, reforzando el cerco del potrero donde sembraba papa y maíz. En sus ojos se adivinaba que estaba decidido a jugarse el pellejo por nosotros. Entonces, alzó aquel objeto filoso de manera desafiante, y unas palabras roncas brotaron de su garganta. «Quita esas roñosas manos de mi mujer, y más vale que se larguen», vociferó el recién llegado. Mi papá siempre fue muy valiente, un hombre ejemplar. Sus consejos siempre los llevaré conmigo. Con los González nadie se mete. Quienes lo han hecho están besándole las patas al diablo, bramó Rutilio,
manoteando con agilidad una .38 Su de su cintura. En ese mismo instante, le dio un empujón a mi madre, y ella cayó despatarrada entre los matojos del monte. Todo ocurrió en un parpadear. Aquel valeroso campesino no esperó a que ese engendro le apuntara con la escuadra. Un alarido ripioso se esparció por los alrededores. Enseguida pudimos ver que la mano derecha del bandolero colgaba de una forma grotesca del brazo, y un líquido rojo comenzaba a manar como si fuera un veneno. Del hacha resbalaban varias gotas escarlatas. El forajido se desplomó, aullando de dolor, esperando lo peor. Quizá pensaba que su buena estrella se había terminado. Jadeante, mi padre amagó al caído. Alcancé a notar que sus ojos brillaban de una manera muy extraña. Por un momento, pensé que de un tajo arrancaría la cabeza del tipo que chillaba como poseído. Mas su descuido lo pagó muy caro. Un fogonazo surcó el aire y le partió el pecho, enviándolo hacia atrás. La mirada de mi papá se trocó incrédula, y comenzó a brotar sangre de su boca. En su rostro, descubrí la impotencia de saber que no pudo protegernos de aquellos despiadados. Luego, su cuerpo cayó pesadamente entre la maleza, pero aún no terminaba la pesadilla. Un dolor profundo laceraba mi alma y se agudizó cuando mi madre, postrada, colocó en su regazo la cabeza de mi padre. El revólver de Lupercio apareció, humeante a unos 10 metros. Su cara siniestra y ponzoñosa reflejaba una maldad arraigada en lo más oscuro de su ser. Mi mamá, al darse cuenta, soltó un grito desgarrador y corrió hasta donde yacía agonizante su compañero. Su llanto desconsolado me hizo comprender que mi viejo pronto partiría. Sentí muchas ganas de llorar, pero un nudo en la garganta me lo impidió. Solo algunas lágrimas mojaron mis mejillas. Un dolor profundo laceraba mi alma y se agudizó cuando mi madre, postrada, colocó en su regazo la cabeza de mi padre. Le cerró los ojos y murmuró que nunca lo olvidaría. Dicen que el demonio es ruin y pésimo consejero. Aquella vez, ese terrible adagio se cumpliría desgraciadamente. De súbito, quien me trajo al mundo posó su mirada en el criminal y siguió despacio, acomodando lentamente a su amado sobre el pasto. Jamás imaginé sus intenciones. Quisiera verla detenida, pero era tan solo un niño asustado. El inmenso pavor me mantenía petrificado. La joven campesina caminó 2 pasos y se agachó a recoger el hacha. Entonces, supe que nuestro destino estaba escrito. Lo que ocurriría después aún me lastima. La macabra escena me persigue día y noche. Ella se abalanzó contra el felón, alzando amenazante aquel objeto salpicado de manchas carmesí. Sus sollozos de amargura se fundieron con un alarido feroz, un grito de ira y desesperación que me estremeció. Mas de repente, el eco de un estruendo retumbó varias veces en mi corazón. Fue como si el mundo se detuviera. En aquel momento, la vi tambalearse y llevarse las manos al vientre. Enseguida me di cuenta de que un tiro había perforado sus entrañas, truncando 2 vidas, la de mi madre y la de un inocente. A mi corta edad, maldije mi cobardía e impotencia por no tener las agallas suficientes para salvar a mis padres y a mi hermanito de un horrible final. La figura torva del matón se acercó, sosteniendo la pistola en mano, hasta los cuerpos que comenzaban a ponerse rígidos. Mi mamá había dado su último suspiro, y la sangre de su estómago seguía empapando su vestimenta. El cobarde los miraba sin ocultar su desprecio. ¿Para qué sacas la fusca? No era necesario que tronaras a la fierecilla esa. De una patada, le hubieras espantado, espetó Rutilio. Me gusta ser eficiente, y no hay quien aguante un plomazo en la maceta, replicó Lupercio con una sonrisa siniestra. Déjalos ya. Ven, ayúdame. Me estoy desangrando. Esos ya van rumbo al infierno, apuró el herido retorciéndose en el suelo mientras se apretaba el muñón con su mano izquierda, pálido y desesperado. ¿Y qué hacemos con el mocoso? ¿También me lo despacho?, preguntó el barbón, apuntándome. Pensé que iba a tirarme en ese momento. Deseaba que lo hiciera. Déjaselo a las criaturas de la noche. No tarda en oscurecer, y pronto será el alimento de las fieras, refunfuñó el comparsa del asesino. Tienes mucha razón. A ver, deja.
Te ayudo, pero ya deja de quejarte como una dama. Que tú no te mueres ni arrancándote el pescuezo, dijo el malhechor, soltando una escandalosa risotada. Apúrate, pues. Me quedé pasmado, con mis ojos llorosos clavados en la nada. En mi mente empezaron a proyectarse los momentos más hermosos que recordaba junto a los dos desdichados seres que ya yacían exánimes. Permanecí muy quieto, bebiéndome varias lágrimas amargas que me destrozaron por dentro y envenenaron mi alma para siempre. Ni siquiera me di cuenta de cuándo los infames tipos desaparecieron. Creo que tuve miedo de regresar a la cruda realidad y volver a mirar la imagen de mis padres en medio de aquellos charcos de sangre. Todavía en mis sueños, las horrendas escenas se reavivan y me despierto sobresaltado, gritando como desquiciado. Es algo que me atormentará sin remedio hasta la tumba. Después del aciago suceso, perdí la noción de todo. Es como si mi conciencia se hubiese nublado de repente. Tal vez mi cerebro decidió ponerle una pausa a mis emociones adversas para protegerme de un dolor que me devoraba sin darme tregua. En verdad, no supe más de mí. Quizá la noche llegó y me envolvió con sus brazos lúgubres y tenebrosos, o me encontró pávido, inmóvil y desconectado del mundo real. No descarto que también haya deambulado en el bosque, y que el cansancio me doblegara hasta perder los sentidos. Lo que sí puedo rememorar vagamente es que, en medio de ese abismo, me pareció ver un enorme perro blanco de ojos azules fulgurantes que se acercaba hasta mis padres y los olfateaba. Luego, se me quedó mirando fijamente, y de pronto, se esfumó. Tiempo pasó. No sé cuántos días transcurrieron hasta que abrí los ojos y me hallé en un lugar extraño. Me desconcertó demasiado. De veras que me sorprendió el todavía estar respirando. Mi corazón aún dolía, aguijoneando mi alma. Sin saber qué me depararía el mañana, estaba tirado sobre un rústico camastro, intentando entender qué ocurría. Entre las penumbras, alcancé a deducir que me encontraba en una cabaña campestre. Quise incorporarme, pero las fuerzas me fallaron. Y entonces, unas trágicas escenas desfilaron en mi mente. El contemplar a mis viejos al borde de la muerte, y con su mirada apagándose me arrancó un alarido demencial que resonó desgarrador en la humilde estancia. En mi desesperación desbordada, pude percatarme de que la puerta de la choza se abría, y en ella se recortaba la figura de alguien. Tenía una estatura mediana y caminaba sin hacer ruido. Los rayos de luz que se colaban no me permitieron en ese momento distinguir bien sus facciones. Mis ojos se fueron acostumbrando a la claridad conforme se acercaba, y los llantos estridentes se convirtieron en sollozos. Entonces, logré ver a un hombre de rostro tostado, cabello ondulado algo crecido y ojos pequeños. Rondaba los 50 años. Su mirada era misteriosa, calculadora y con ciertos matices de melancolía. Desde sus labios, unas volutas de humo emergían de un cigarro. Supuse que era mi protector, la persona que me rescató de esa noche aciaga, donde había quedado a la deriva. ¿Quién es usted?, balbuceé. Tu amigo, respondió el desconocido con una voz pausada. ¿Y mis papás? No pude terminar la pregunta porque sentí una punzada muy aguda en mi pecho que obstruyó mi respiración. Ellos ya reposan en los verdes campos del Señor. Mis ojos se humedecieron de nuevo al comprender que no era una pesadilla la que estaba viviendo. Pero, ¿y sus cuerpos? Las fieras se los... No pude acabar y me solté llorando. El pensar, aquello me pareció horroroso. Tranquilo, hijo, yo los sepulté en la parcela de tu padre. Ahí descansarán en paz. Cuando te recuperes por completo, iremos a visitarlos y rezarles una oración. El oír esas palabras sosegadas infundió en mí cierta calma. Está bien, susurré con tristeza y desánimo. Ahora tendrás que comer. Has estado inconsciente casi 72 horas. Eres muy pequeño y debes alimentarte. Enseguida te traigo un caldito que cociné esta tarde, expresó el buen hombre mientras se dirigía hacia un rincón ahumado, donde se divisaba una ollita de barro en el comal de la hornilla. Gracias, señor, dije con cierto aprecio.
Algo en mi corazón me decía que Dios había enviado un ángel a cuidarme. Las atenciones atinadas de aquel enigmático personaje lograron restablecer casi por completo mi salud. Solo la tristeza de mi alma nada la pudo curar. El cariño y la protección de mis padres me hacían falta. Hasta el día de hoy, los sigo extrañando mucho. Creí que su ausencia enterraría mis ganas de vivir, pero algo más adelante cambiaría mi perspectiva. Luego de 2 semanas, mi nuevo amigo me invitó a dar un paseo por ahí. La verdad, había permanecido afligido dentro de la choza. Ninguna cosa me divertía, y pasaba largos ratos tendido sobre la cama, contemplando el techo con la mirada perdida. Ese día, después de almorzar, mi protector me convenció de salir a despejar mi mente en la bella naturaleza. Cuando abandoné la choza, me sentí un poco diferente. Atisbé que el sol resplandecía radiante. Parecía que me invitaba a seguir luchando y a encontrar de nuevo un motivo para respirar. ¿Cómo se llama usted, Don? Solté de pronto mi pregunta. ¿A qué chamaco este? De veras que ni nos hemos presentado, replicó el extraño campirano, esbozando una sonrisa discreta. Bueno, yo me llamo Leonardo Almazán, dije tímidamente con mi voz infantil, mientras clavaba mis ojos en algo que llevaba colgado en su hombro derecho. Yo soy Pablo Aldaco, jovencito, tu amigo, respondió el señor haciéndome un cariño con su mano izquierda en mis cabellos lacios y castaños. ¿Y eso que lleva en su espalda, qué es? Inquirí con cierta confianza, mientras empezábamos a caminar. Un rifle 22, hijo, pero aún eres muy chiquito para saber de estas cosas. Tiempo al tiempo, muchacho, expresó don Pablo, tocando de nuevo mi cabeza como para convencerme. ¿Y a dónde vamos? Cuestioné con cierta inquietud. Vamos a buscar carne a ese montecito, a ver si encontramos algún conejo amarrado. Creo que ya puedes aguantar la caminata, no está lejos. Mantente siempre atrás y muy cerca de mí, sentenció don Pablo mostrándose agradable conmigo. Sí, señor. Avanzamos con cierta parsimonia, intercambiando algunos diálogos sobre el lindo paisaje que nos rodeaba. A la distancia, se divisaban las laderas y cerros plagados de árboles. Mi nuevo hogar iba quedándose atrás, y comenzamos a internarnos en un verde bosque de pino y encino. El olor a resina de inmediato llegó a mi nariz. Era julio, y la humedad se percibía en el ambiente. La hojarasca que las acículas no hacían ruido. Advertí que, entre los troncos viejos y podridos, los hongos silvestres se veían por doquier. Me sentí libre y maravillado en aquel sitio tan mágico, pero la melancolía me azotó de nuevo al rememorar a mis padres. Don Pablo iba delante de mí, y yo le seguí unos pasos atrás, como me lo había pedido. Procuraba no alejarme de él, pero continuaba observando algo distraído todas las bellezas naturales. Cuando de pronto, un sonido sordo se escuchó en los alrededores. El disparo provocó de nuevo una ráfaga de imágenes horrendas que invadieron mi cerebro tembloroso. Giré la cabeza y descubrí que el señor corría para ir por su presa. Enseguida apareció con un conejo en las manos. Lo sostenía de las patas traseras y lo traía colgando. Al llegar, notó la palidez en mi rostro y me preguntó si estaba bien. Yo le contesté que nada pasaba, que no se preocupara. Entonces me comentó: en cuanto despanzurremos al conejo, regresamos a casa. Muchacho. Unos minutos más tarde, mientras íbamos de regreso, un ardillón apareció de repente, deslizándose entre las ramas. Lo que sucedió después me pareció extraordinario. Aquel hombre, en un parpadeo, demostraría una agilidad increíble cuando empuñó el rifle y jaló del gatillo. Me fascinó su destreza. El pobre animalito cayó como una piedra del cielo. Don Pablo era un gran cazador. Ahí comprobé que tenía ante mí a un experto en el manejo de las armas. Es un fregón usted, le pegó en el vientre mientras brincaba de un árbol a otro. Dije con la sinceridad innata de un niño. No pude evitar saltar de alegría. Anda, muchacho, fue un chiripazo. El pobre animalito se ha de haber muerto del susto, expresó mi compañero de aventuras, soltando una risita que me pareció graciosa. Creo que había nacido ya un afecto mutuo entre los dos. ¿Qué va? Nada de eso. Mírelo, dormidito y con ese agujero en la cabeza.
¡Qué bárbaro!, repliqué. Yo ya había ido a buscarlo y lo sostenía de la panza. Solo tuve suerte, hijo, y a ese travieso coludo ya le tocaba, apostilló mi amigo. ¿Cuándo me enseña a tirar así para vengar a mis...? Pregunté sin terminar la última palabra. Nunca esperé que a mi protector le disgustara tanto esa idea. No digas tonteras, chamaco. Olvídate de esas cosas que no son para niños. Y no quiero volver a escuchar de tus labios tonterías, y ni siquiera las pienses, porque me voy a enfadar. Mejor camina, que ya me gruñen las tripas, y es hora de hacer chillar el sartén, me ordenó aquel hombre palmeándome. Sí, señor. La reacción del cazador me entristeció un poco, y me quedé un instante cabizbajo. Por un momento, quise reclamarle, pero supe comportarme como un chico de buenas costumbres. Mis padres siempre me enseñaron a tener respeto y obediencia hacia las personas mayores. No podía ser maleducado ni desagradecido con alguien que me había salvado la vida, aparte de darme cobijo, techo y comida. Lo seguí, intentando olvidar el incidente, y en unos 15 minutos dejamos atrás el bosque. Estábamos al pie de la sierra. La belleza campirana volvió a cautivarme, y disipó cualquier resentimiento de mi alma. A unos cuantos pasos, se divisaba una milpa. Conté unas 10 hileras cortas de maíz en jilote. Supuse que el dueño de aquellas verdes matas era quien cargaba el rifle terciado en su espalda. Él llevaba el conejo colgando de las patas, y yo sostenía el ardillón de la cola. Más adelante, como a unos 50 metros, se alcanzaba a distinguir la cabaña de don Pablo.